Ok con eso. Entonces, voy a una idea rápida, que es, frente a esa problemática que le estoy planteando, o sea, que pareciera que el gasto público no se condice con resultados, nos lleva a pensar cuál es el rol del Estado en todo eso, ¿no? Entonces, un poco esta charla, la propuesta, es tratar de traer elementos para entender eso. No voy a traer respuestas, naturalmente es algo más complejo, pero elementos para entenderlo. Entonces empezamos tal vez con algunos enfoques que nos puede servir para ir armando ese rompecabezas. Primero, ¿cuáles son los enfoques para entender el Estado, ¿no? ¿Qué distintas escuelas hay? Entonces, empecemos por una de ellas, que es la escuela, digamos, del Estado mínimo, el Estado de servicios. Esta es una idea que tal vez se acuña con Adam Smith y un conjunto de pensadores asociados, donde partían de que el mercado, bajo ciertas condiciones, sabrán acá compañeros de ciencias económicas, bajo ciertas condiciones, el mercado está en condiciones de proveer eficientemente ciertos bienes. Es decir, si quiero comprarme algo porque tengo hambre, me voy al kiosco, me compro un alfajor y probablemente ahí el mercado no tenga, el Estado no tenga por qué meterse, es un mercado que más o menos funciona. Ahora, si quiero acceder a agua potable, probablemente el mercado no sea su ámbito de función. Entonces hay naturalmente bienes distintos, donde hay límites donde el mercado no se puede meter o no tiene incentivos a meterse, y hay espacios naturales de intervención para el Estado. Ese es el Estado de servicios. El Estado de servicios es una concepción donde podemos decir el Estado provee esos bienes que el mercado no lo hace. Son los típicos bienes públicos. Justicia, defensa nacional, etcétera. Después podemos pensar otro tipo de bienes. Busca corregir también distorsiones, como pueden ser las externalidades. Tal vez vieron algo con Marcelo Garriga. Pueden corregir fallas del mercado, como pueden ser conductas monopólicas o monopolios naturales, donde necesita algún tipo de regulación y ese tipo de cosas. Entonces piensen ustedes que este Estado es una concepción de Estado mínimo, o un Estado que lo único que busca es la eficiencia. Proveer o todo un accionar que tiene que ver con la eficiencia, ¿no? ¿Cómo son los impuestos en un Estado de este enfoque? En un Estado de este enfoque, los impuestos son solo los necesarios para financiar esas acciones del Estado, es decir, para financiar la provisión de bienes públicos en el extremo. Entonces necesito impuestos que vayan atados al principio del beneficio. Quien se beneficia paga. Provee un servicio, alguien se beneficia, alguien paga por eso. Fíjense qué distinto esa concepción del Estado al Estado que tenemos ahora, donde, o a la otra escuela que ya lo vamos a ver, donde los impuestos tienen otro rol, un rol distributivo. ¿Quién debería pagar los impuestos en el otro enfoque? Quien más capacidad de pago tiene. Fíjense, son distintos las miradas. Tal vez, y simplificando la discusión, probablemente estemos ahora en una corriente que todo parece que se apunta a este tipo de Estado. Un Estado que provea bienes, que corrija algunos problemas y punto, y nos financiamos con impuestos eficientes. Diera la sensación que estamos yendo a ese enfoque, lo cual necesitamos un marco conceptual para saber si queremos ir ahí, ¿no? O cuáles son los límites, o cuáles son las cosas que dejamos de lado, si es que dejamos algo de lado, ¿no? Por otro lado, tenemos otro Estado, otro enfoque,
Este estado nos lleva a pensar a que no solo tenemos que proveer bienes y corregir algunos problemas, sino tenemos que ir hacia otros, tenemos que aspirar más del Estado, tenemos que pedirle más cosas. Por ejemplo, le tengo que pedir protección social. ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si no me muero? O sea, por lo tanto soy viejo y ¿quién me va a cubrir? Entonces le pido otras cosas al Estado. Esa visión es el estado del bienestar. El estado del bienestar, a este enfoque, a este estado, no solo le pido que me dé agua potable, que me dé justicia, sino le estoy pidiendo que haya distribución del ingreso, que combata la pobreza, que si hay una recesión mundial intervenga, que si, etcétera, que me dé una seguridad social para la vejez y tantas cosas que se nos ocurran. ¿Cómo se financia este Estado? Si queremos distribución del ingreso, tenemos que cambiar nuestra política tributaria. Ya no tenemos que ir por el principio del beneficio, sino ya tengo que sacarle plata a alguien para darle a otro, o sea, políticas redistributivas. En la historia hubo toda una corriente con este Estado. ¿En qué derivó? En un Estado grande, en un Estado donde se generó cierto caldo de cultivo para que aparezcan estos otros conceptos que se conoce o se agrupan en la teoría de fallas del Estado. Aparece la corrupción, aparece la crisis de representación. Al final voto a alguien que no hace lo que quiero. Por eso el descontento de las filminas anteriores que le mostraba que la gente de Latino Barómetro. Aparece un gasto público difícil de financiar. Cuando pongo impuestos por el principio de la capacidad de pago, son impuestos que terminan siendo distorsivos. Entonces hago redistribución pero desaliento a la actividad, entonces no crecemos. Y como aumenta mucho el gasto público, no lo puedo financiar, entonces tengo que o aumentar los impuestos o ir a emisión monetaria, inflación, desequilibrios macro, endeudamiento. Entonces todo ese cóctel de cosas llevó al enfoque de fallas, fallas del Estado. Y de ahí la cosa empieza a ser cíclica. Empezamos con un modelo en el mundo o grupos de países que tienen un Estado, una concepción del Estado eficiente. Después vamos por el Estado de bienestar, nos desencantamos del Estado de bienestar, volvemos al Estado de eficiencia. Entonces ahí aparece lo que la discusión que planteaba Marcelo Garriga en la charla anterior de cuánto Estado y cuánto mercado. Una línea que se corre todo el tiempo. Y en el medio siempre está la insatisfacción sistemática que vemos en las encuestas, donde el Estado al final no hace lo que quiere, ¿no? Entonces, tal vez la discusión ahora pasa por otro lado, por decir, bueno, ¿cómo puedo hacer mejores políticas públicas? ¿Cómo puedo afinar el lápiz? Y me parece que eso es lo que tenemos que pensar ahora. Nosotros ahora estamos en un estado muy grande, en términos relativos también con otros países, muy grande, con un descontento muy grande de la sociedad también frente a ese gasto público. Y ahora todo parece indicar, firmamos al menos un pacto, y si nosotros lo queremos hacer, tenemos que ver la forma de optimizar ese gasto, de hacerlo lo más eficiente posible. Entonces el pensamiento nos va a llevar por ese lado. Y después más adelante va a venir Santiago Garganta, un muchacho que estudia algo que se llama evaluación de impacto de políticas públicas, y les va a contar un poco cómo se mide, cuando una política objetiva, más allá de las escuelas que uno tenga en la cabeza, cómo uno puede decir, bueno, esto da resultado, esto no da resultado, etc.